sobre el curso. Pues adelante, vamos a resolver aquellas dudas que tengan ustedes sobre el contenido para hoy y para mañana. Si quieren, como es mañana, pues ya pregunten lo que de todo el curso, no hace falta esperar a mañana, como quieran. Yo sí tengo dudas sobre los videos recientes. Sí. Mire, la primera es lo de transposición. Ve que había una mutación que era de transposición. Sí. No la entendí muy bien. No sé si me la podría explicar, por favor. A ver, la transposición no, se entiende que son para fragmentos de DNA, no son puntuales. ¿De acuerdo? Para fragmentos a veces se llama también translocación. ¿Sí? Significa que un fragmento de DNA pasa de estar en un lugar geográfico del genoma a encontrarse en otro. ¿De acuerdo? Acuérdense que hay inversiones, hay translocaciones y hay duplicaciones. ¿Sí? Las duplicaciones, pues simplemente previo de la duplicación tenemos una copia adicional de lo que teníamos antes. ¿Sí? Tenemos inversiones que tienen que ver con cambios de orientación de secuencias. Y luego tenemos translocaciones o transposiciones, que son cambios de lugar de una secuencia a otra parte del genoma. ¿Sí? Esa es básicamente el matiz que distingue estas mutaciones cromosómicas, las de translocación y transposición, respecto de duplicación y respecto de inversión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, les estoy. Pero sí, gracias. A ver, más cosas, a ver. Profesor, yo tengo una de apenas los últimos videos de el efecto de una mutación. No entendí muy bien la sustitución deletérea. Una sustitución deletérea. A ver. En realidad se puede dividir la sustitución del término deleterio. Un proceso es deleterio cuando causa un perjuicio mayor, que incluso puede terminar con la muerte del individuo. A eso lo llamamos deleterio. ¿De acuerdo? Ahora, no solo las sustituciones pueden ser deleterias, ¿sí? Puede ser deleteria una sustitución, pero también puede ser una inserción o también puede ser una delección. ¿Sí? Una sustitución, acuérdense, es aquel tipo de proceso en el cual un nucleótido o un grupo de nucleótidos es sustituido por otros. Entonces, eso deriva en un cambio aminoácidico una vez que se traduce ese RNA mensajero. Pero el que sea o no deleterio depende de qué tipo de función tenía aquella proteína que se vio afectada, bien por la sustitución, o le insisto, o por una delección o por una inserción. ¿Sí? Una sustitución simplemente, puede ser, es el término para referirnos a aquella mutación en la cual un nucleótido o un pequeño grupo de nucleótidos, ¿sí?, es sustituido por otro. Y esta sustitución conlleva un cambio aminoácidico. Si tenemos un cambio aminoácidico, lógicamente eso puede conllevar un cambio en la morfología de la proteína resultante. Y un cambio en la morfología puede ser más o menos importante en función de qué tipo de catálisis, de qué tipo de papel juega esa proteína en la red genómica. Pero, le insisto, no tiene por qué estar unido el término sustitución a deleterio. ¿De acuerdo? Las sustituciones también pueden ser neutras, y las delecciones y las inversiones. ¿Sí? El término deleterio y sustitución no tiene por qué estar juntos. Son elementos que deben entenderse por separado. ¿Cuándo estaremos ante una sustitución deleteria? En el caso de que una sustitución conlleve un fallo muy grande en esa red genómica. ¿Sí?
Ah, ok, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno, más cosas, a ver. Bueno, yo también tengo otro sobre cuando usted menciona lo de gametogénesis, se entiende como una mutación que es producto de, de los gametos, de, bueno, sí, de la reproducción sexual. Pero entonces, ¿en qué momento las clasificamos como gametogénesis, como una mutación provocada por los gametos, a, a las otras? Hay otras mutaciones, las cuales pues tienen que ver nada más con el cambio de Sí, las bases nitrogenadas. Y o sea, es que mi duda es como, cuando decimos que es gametogénesis, nos referimos a la mutación. ¿qué es la gametogénesis, Carlos? ¿Qué es la gametogénesis? Bueno, yo la entendí como la, bueno, hablando en obviamente términos de mutación, Por eso, porque exactamente, de la gametogénesis, no hay que hablar en términos de mutación. La gametogénesis es el término que utilizamos aquel proceso meiótico que tiene como producto final la constitución de gametos. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que como en cualquier proceso de reproducción celular, debe haber una replicación del material genético. En este caso hay una replicación del material genético, pero hay una redistribución heterogénea del material si lo comparamos con una mitosis. Y hay otros procesos de recombinación, que es lo que distingue la meiosis de la mitosis. ¿Sí? El que sea gametogénesis simplemente debe entenderse como aquel proceso meiótico que tiene como consecuencia la producción de gametos. Ahora bien, voy a su pregunta. ¿Cómo distinguimos una mutación producida en un proceso de gametogénesis de una mutación producida en un proceso mitótico normal? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que si ese gameto que incorporó la mutación durante el proceso de gametogénesis es el que finalmente fecunda el gameto del sexo opuesto, ¿sí? Entonces, todas las células de ese organismo resultante van a acumular la mutación. Todos los tipos celulares van a acumular la mutación. ¿De acuerdo? Mientras que si es de la línea somática, ¿de acuerdo? Que no son gametos, entonces solo la línea celular que desciende de aquella célula que incorporó la mutación va a ser la que va a expresar esa mutación. ¿Sí? Para yo hacerles ver esto, ¿sí? Les ponía un caso de recombinación mitótica, donde por ejemplo veíamos la coloración de un gato. ¿De acuerdo? La coloración de un gato, en este caso se da en un proceso embrionario, pero en una línea ya mitótica, no en una línea, en una línea gamética. ¿Sí? Si tenemos la mutación en un gameto, entonces vamos a tener ese error en todas las células. ¿Sí? En todas las células. Y ese tipo de errores son los que normalmente llevan a la generación de una enfermedad que llamamos congénita, que viene de generaciones ascendientes. Porque, por ejemplo, hay otro tipo de enfermedades asociadas con las mutaciones que se da en líneas somáticas, productos de la mitosis y que no son congénitas. El más claro ejemplo es el cáncer. ¿De acuerdo? El cáncer es una enfermedad genética que se expresa en líneas celulares que tienen reproducción mitótica, no gamética. No se da, ¿sí?, ese error en la vía de la producción de gametos. ¿Sí, Carlos? Ok, sí, ya, Sí. mucho mejor, gracias. Ok. Pues a ver, venga, más preguntas, más cosas. Ah, yo tengo una más, profesor. Disculpe, nos mencionó Disculpe, usted pregunte lo que necesite, sin problema.
Mencionó en el video de qué depende el efecto sistémico, pero no entendí muy bien la explicación. Bueno, efectivamente tiene que ver con lo que estaba preguntando Carlos. A ver, el término sistémico, ¿sí?, alude al sistema, pero al sistema integral. ¿De acuerdo? Fíjense, cuando hablamos de que una enfermedad, ¿sí?, tiene efecto sistémico, es que repercute en todo el organismo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, dense cuenta, imagínense, les voy a poner un ejemplo. Usted tiene, bueno, no sé si habrán oído hablar de la enfermedad de las vacas locas. Supongo yo que por lo prosaico del término, quizás sí lo han oído hablar. ¿Lo han escuchado alguna vez? No, yo no. Sí. Sí, sí lo había escuchado. En el año 96 hubo un escándalo por este asunto porque se daba a las vacas, sobre todo en el Reino Unido, piensos y harinas que se constituían partiendo de vacas muertas. ¿De acuerdo? Entonces, las vacas pues, comían vacas. ¿Bien? Era un contenido con alto contenido en proteína. Entonces, la enfermedad de las vacas locas, ¿sí?, es una enfermedad causada por priones. No estoy hablando de una enfermedad ahora mismo genética, pero tiene que ver. Fíjense, hay una mutación que afecta a la constitución del prión de esta proteína que se llama proteína SRC. ¿Vale? Entonces, las proteínas cuando acumulan esta mutación, en vez de hacer su función normal, empiezan a formar como filamentos, empiezan a hacerse como pequeñas agujitas en el interior del cerebro de las vacas. ¿De acuerdo? Bien. Este tipo de mutación, sí, bueno, la enfermedad de las vacas locas también está englobada dentro de lo que llama grupo de las encefalopatías espongiformes. ¿Qué significa esto? Que el cerebro, una vez que uno hace la autopsia al animal, aparece como una esponja, porque tiene muchos poros. La consecuencia de visualizar estos poros en el tejido cerebral, ¿sí?, es la formación de estos filamentos por estas proteínas. Bien. Fíjense, el problema se da en una mutación en una proteína que se expresa en el cerebro. ¿Vale? Pero cuando uno analiza la sintomatología del animal enfermo, no solo tenemos efectos en el sistema nervioso, que es el cerebro, el sistema nervioso central, sino todo aquello en el que el sistema nervioso central participa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una mutación localizada en una secuencia de una proteína que se expresa en el cerebro, pero tenemos un efecto sistémico. ¿Por qué? Porque se extiende al aparato locomotor, al aparato circulatorio, al sistema endocrino. ¿Sí me explicó? Entonces, tenemos que entender cómo el efecto de la mutación transita desde una secuencia en una proteína hasta un panorama global dentro de la fisiología del organismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, les hablaba de la fibrosis, ¿no? La fibrosis quística, que es una mutación que sucede en una proteína que se expresa en pulmón. ¿Sí? Hace que el tejido sea mucho más fibroso, mucho más porreoso. Bueno, inicialmente tenemos la proteína mutada y localizada en el tejido pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como el pulmón no tiene una función correcta, no es capaz de ser igual de eficiente que en un organismo no mutado, tenemos menor afluencia de oxígeno. Y la menor afluencia de oxígeno repercute sobre la actividad del organismo, repercute sobre la movilidad. ¿Sí? Entonces tenemos un efecto sistémico, tenemos una extensión de la sintomatología desde el aparato afectado hacia otros aparatos. ¿Sí me explico? Tenemos una amplificación de la mutación desde la proteína afectada hasta todo el sistema. ¿Lo entendió, Anaí?
Sí, profesor, ya me quedó mucho más claro. Ok. A ver, ¿qué más cosas? Yo por mi parte, de momento, ya no. De todas maneras, mañana le Claro, pregunto, gracias. revisen, revisen los vídeos, revisen sus apuntes, revisen sus cosas y mañana me preguntan, sin ningún problema. A Sí, ver, dígame. profesor, pues yo igual con este tema, la verdad es que ya no tengo dudas, pero me pareció muy interesante. Creo que es de los temas que me han parecido más interesantes de todo el curso, pero ya mañana le preguntaré sobre otros temas. Gracias. Claro, 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 sin ningún problema. A ver, ¿qué más cosas otros de sus compañeros? Si tienen alguna duda o aclaración que hacer. Ahorita que mencionaba una pregunta que no recuerdo exactamente cuál fue, pero usted mencionó lo de inserción Sí, y de lesión. No me quedan muy claros esos conceptos. a ver, eh, bueno, las mutaciones, acuérdense, pueden dividirse en dos categorías en función de cuál es la cantidad de información genética que se ve afectada. ¿Sí? Si tenemos que se ve afectada una sola base o un grupo muy pequeñito de bases, dos, tres bases, ¿de acuerdo? Hablamos de mutaciones puntuales. ¿Sí? Entonces, para mutaciones puntuales hablamos de inserción, de sustitución o de delección. ¿De acuerdo? Pues para la delección nos estamos refiriendo a la eliminación de una base o de un grupo pequeñito de bases. Para la sustitución, pues cambiamos una por otra. ¿Vale? Y para la inserción incorporamos una nueva. Eso es para mutaciones puntuales. ¿Sí? Luego tenemos las mutaciones que afectan a segmentos de ácidos nucleicos, que a veces también se llaman incluso mutaciones cromosómicas, que afectan a grandes segmentos del material genético. Entonces hablamos de duplicaciones, de translocaciones sí, translocaciones o de inversiones. ¿Vale? Y luego acuérdense, estos dos tipos de mutaciones en función de cuál es la cantidad de secuencia que se ve afectada, derivaba en una tabla donde estaban explicitados todos los tipos de mutaciones. ¿Sí? Ahora vamos de que si hay una mutación de splice site, ¿sí? Que no se reconoce el nucleótido de frontera exon drop, o una mutación nonsense o sin sentido, que es aquella mutación que genera un codón de stop prematuro, o una mutación missense o de sentido erróneo, que genera una mutación pero que no tenemos claro el efecto final. ¿Sí? Tenemos una mutación de corrimiento de la fase de lectura, que lo que hace es cambia la secuencia aminoácidica a partir del punto de la mutación en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, bien la mutación, bien la sustitución o bien la inserción de forma puntual puede derivar en que se pueda generar cualquier tipo de las mutaciones que les acabo de decir. Imagínate, si nosotros tenemos tripletes de nucleótidos y le quitamos uno, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? A través de esa delección puntual, pues cambia la fase de lectura. Porque yo tengo tres, de repente tengo tres, pero se quita uno, dos, entonces, ¿cómo funciona el código genético? Agarro los dos primeros de la secuencia y el tercero que está a continuación, que supuestamente era del otro aminoácido, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual, en vez de ser arginina, leucina, leucina, ya tengo arginina, arginina, glutámico. Y ya voy cambiando todos. Eso sería una mutación de cambio de marco de lectura, que puede venir por una delección, por una sustitución o por una inserción. ¿Sí? ¿Sí le quedó claro? Inserción, incorporación, delección, eliminación o sustracción y sustitución, cambio. Uno por otro. ¿Sí, Jennifer? Sí, ya me quedó claro. Gracias.
Bueno, pues mire, yo veo que no hay más dudas. Yo les emplazo a que por favor hoy revisen exhaustivamente todo el contenido que está para este segundo examen parcial y mañana vengan con todas las dudas. Si nos tenemos que extender más, pues nos extendemos sin ningún problema. ¿Sí? Yo les dedico el tiempo que haga falta. Mañana empezamos a las 12:30 y terminamos a las 2, pero si nos tenemos que extender más, hombre, aquel que se tenga que desconectar a las 2, pues que lo haga, pero el que se quiera quedar, yo tengo tiempo. Entonces, si quieren resolver dudas, las resolvemos. Y acuérdense que con ustedes tenemos el examen el miércoles, hemos dicho el miércoles, ¿no? ¿Dónde estaba esta ruta? Miércoles. El miércoles, pero era de... Ah, sí, el miércoles debe de 11 a 1:30. ¿Sí? Sí. ¿De Sí, acuerdo? profesor. Pues entonces, por favor, revisen el contenido y mañana a las 12:30 nos vemos para resolver aquellas cuestiones que crean convenientes de todo el contenido del segundo. Pues nada, Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. mañana nos vemos. Sí, hasta Gracias. luego. Hasta Hola, luego. doctor. Gracias. Hasta luego.